cantado uno de los cantos favoritos míos, gran artista. ¿Sí me escuchan? Ok, ahora sí. Me querían castigar los del sonido. Gracias, conquistadores. Les agradecemos mucho por la participación que han tenido en esta tarde de deleitarnos con esa alabanza. Vamos a seguir animándolos para que sigan aprendiéndose otros cantos y puedan seguir participando para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Solo Él es el gran artista. Y cuando Él nos da un pintilazo, nos hace bellos, hermosos. Así que bienvenidos. ¿Cómo se encuentra la iglesia? ¿Sí? Precioso. Gracias a Dios que el Señor es bueno y maravilloso. Le damos la bienvenida a los del internet también. ¿Sí? Bienvenidos a los de internet. Que Dios los bendiga y que el Señor esté con ustedes en esta tarde. Sí, lo puedes mover, por favor. Gracias. Estamos a mitad de semana, ¿verdad? Y eso es una gran bendición. El Dios del cielo nos ha dado grandes maravillas. Tenemos a nuestro hermano acá presente. ¿Cómo está su esposa Elisa? ¿Está mejorcito? ¿Más estable? Sí, ok. Gloria a Dios. Vamos a seguir orando por ella. Vamos a seguir orando por ella. Toda la iglesia está orando por nuestra hermana y de igual manera por los demás que están enfermos en esta congregación de San Bernardino. A veces cuando nos llega esa crisis, pues tenemos que, ¿verdad? Ser fuertes para poder sobresalir de esas enfermedades que nos llegan en el momento. Nadie estamos exentos. Ahora estamos bien, pero mañana posiblemente nos llegue una enfermedad. Dios no lo quiera, pero así sucede en la vida que estamos en este mundo. El pecado nos ha dado ese resultado. Así que, pero Dios es grande, hermano. Y el poder de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros en diferentes maneras. Así que confiemos en Él, porque Dios es maravilloso y grande. Yo no me escucho. ¿Ahora sí? ¿Aló? Me voy a hacer más para atrás para escuchar los monitores. Ok. Sí. Muy bien. Gracias a Warner. Ahora sí me escucho. Muy bien. Vamos a continuar entonces con las temáticas de esta noche. Vamos a pedir la dirección del cielo, ¿verdad? Porque Él es el que dirige la palabra. Nosotros somos instrumentos nada más en las manos de Dios. Vamos a orar. Padre y buen Dios, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, oh Padre, por estos días que han pasado en la semana y por la oportunidad que nos concedes de estar en tu templo. Queremos, oh Señor, abrir tu palabra. Queremos que tu Espíritu Santo sea el que la dirija y que nos dé, oh Señor, lo que necesitamos para depositar en nuestras vidas la esperanza en Cristo Jesús, porque Él es el Salvador de nuestras vidas. Así que en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amados hermanos, la Biblia, el Salmo 91 nos dice el versículo número 2, creo que es un texto favorito de nuestro hermano aquí, Calisto, Salmo 91, versículo 2, y diré a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Qué lindo salmo, ¿verdad? Esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¿Tú confías en Dios? Y porque confías en Dios, en tu corazón siempre está ese deseo de alabarlo, de exaltarlo, de glorificarle. Y amados hermanos, la palabra de Dios, a través de todo el registro del canon bíblico, Dios nos ha presentado personajes, tanto de hombres como de mujeres, que depositaron esa esperanza en el Dios de ellos. Fíjense, ¿depositaron qué cosa? Esperanza en el Dios de cada individuo que la Biblia nos presenta. No vamos a hablar de todos porque son demasiados personajes en la palabra de Dios, pero me gustaría tocar algunos de ellos en esta tarde para que nosotros podamos analizar y ver de que así como Dios tuvo misericordia y tuvo la bondad de contestar la necesidad de esos individuos, también Él nos contesta a nosotros nuestras propias necesidades. Y la verdad es de que el ser humano, todo ser humano que pasa por este planeta Tierra, contaminado de pecado, porque así es, todo ser que nace aquí en la tierra, nace contaminado de pecado.
De modo que por estar contaminado de pecado, necesita esperanza. Y la esperanza, como lo hemos estado viendo a través de toda la serie que hemos estado presentando, la esperanza solamente la encontramos en Cristo Jesús, porque la Biblia así lo presentó. Cristo nuestra esperanza. Y entonces cuando el ser humano se enfoca en Cristo Jesús, entonces todo aquello que está oscuro, todo aquello que está vacío, todo aquello que necesita arreglo, Cristo Jesús lo soluciona. Y entonces le encontramos sentido a la vida. Mucha gente en el siglo XXI anda caminando sin sentido. Anda caminando porque, ¿verdad?, el Dios del cielo tiene misericordia y lo tiene con vida. Pero en realidad está muerto en vida. Pero cuando viene a Cristo Jesús, obtiene realmente la vida que Cristo Jesús sabe dar. De modo que en la Biblia encontramos, por ejemplo, ¿verdad?, ustedes conocen la historia de ese personaje maravilloso y muy coqueto, vamos a ponerle esa palabra. ¿Saben qué es coqueto? ¿Verdad? Llamativo, chaparrito pero llamativo. Zaqueo. Ustedes han leído la experiencia de Zaqueo, ¿verdad? El Evangelio de San Lucas, capítulo 19, nos presenta la historia de este hombre llamado Zaqueo. Zaqueo era un hombre que, como cualquier ser humano, anhela prosperar en la vida. De modo que va a utilizar cualquier medio para poder lograr los objetivos que se ha propuesto hacer. Y de alguna manera Zaqueo logró llegar a la posición de ser el jefe de los publicanos, ¿verdad? Porque la Biblia así lo presenta, jefe de publicanos. ¿Qué era un publicano? Un publicano era una persona que el gobierno de Roma le concedía las facilidades, le daba la licencia para poder coleccionar los impuestos del pueblo. De modo que como publicano él, ¿verdad?, coleccionaba los impuestos de todo el comarco donde a él le tocaba oficiar como publicano. Pero a la misma vez la palabra nos presenta que como era jefe de los publicanos, entonces él tenía también a su cargo la facilidad de darle a otras personas la licencia para poder ellos oficiar como publicanos. En otras palabras, Zaqueo también obtenía de esas otras personas sus royalties, ¿cómo se dice? Sus ganancias, gracias, sus ganancias, porque les concedía un puesto donde ellos pudiesen trabajar y obtener entonces de todo el comercio, de todos los negocios, los impuestos para Roma, y él entonces obtenía una tajada de eso, y su riqueza entonces iba creciendo, al punto que la Biblia lo presenta como un hombre rico en gran manera. Ahora bien, Zaqueo humanamente, notamos entonces de que él pudo lograr el éxito. Sí que Zaqueo, convirtiéndose en un hombre rico, lo podemos, ¿verdad?, visualizar viviendo en una de las mejores mansiones de la ciudad de Jericó, ¿verdad? Porque el hombre pues estaba rico. Si el Señor le da riquezas, pues no me imagino que usted se va a quedar viviendo en San Bernardino. Usted se va a ir a vivir a una ciudad más o menos más elocuente, ¿no?, más hermosa, una casa linda de 5 recámaras, un bonito baño, porque usted tiene el dinero para comprarlo. ¿No es así? ¿Verdad? Y va a aparecer ya no con el carrito del 1980, sino que ahora va a aparecer con un carrito del 2017, porque ahora tiene el dinero para comprarlo. Y eso está bien, porque el Señor lo prosperó, ¿verdad? Ni modo que va a tener mucho dinero y va a andar con una bicicleta. Claro que no. Así es el asunto. Tenemos que ser sinceros y honestos con ese sentido. Entonces, Zaqueo tuvo ese privilegio. Sin embargo, reconoció de que a pesar de que él había logrado, ¿verdad?, llenar su alcancía, llenar su tesoro, su cuenta bancaria, en su corazón de todos modos había un vacío. Él se sentía mal. Y luego era chaparrito, era enano, imagínense, un enano ahí.
Y cuando el pueblo realizaba las fiestas, Zaqueo no era bienvenido. Zaqueo no era bienvenido, ¿por qué? Porque toda la mayoría de la gente, especialmente los que estaban en negocios, los que producían dinero, Zaqueo era odiado por ellos porque él les exprimía, ¿verdad? No nada más les pedía el impuesto que tenían que dar, sino que les sacaba otra cosa extra, de la cual eso los hacía muy furiosos y los ponía incómodos delante de la persona de Zaqueo. Así que Zaqueo era despreciado por la sociedad donde él estaba viviendo, por causa de su empleo que él ejecutaba en su vida diaria. Y entonces él reconocía eso. Por lo menos era un judío que reconocía de que él estaba en una situación caótica, una situación en la cual necesitaba algo para poder solucionar su problema. Porque el hombre había logrado el éxito, tenía todo. Y como seres humanos podemos lograr todo. Podemos tener una buena posición, una buena comodidad en nuestro vecindario. Sin embargo, el ser humano no va a ser llenado con las cosas materiales. ¿Notaron eso? El ser humano nunca va a ser satisfecho con lo que logre humanamente en su vida. De modo que Zaqueo entonces necesitaba algo fuera de sí para que pudiese entonces regresar a su persona vida, y que pudiese regresar a su persona felicidad, y que pudiese brincar de alegría, porque él ahora podía decir: yo tengo algo más valioso que todas las riquezas que he logrado conseguir en mi astucia, en mi manera de poderme organizar en el negocio y hacerlo crecer. Porque Zaqueo hizo crecer su empresa, se volvió multimillonario, él era riquísimo, ¿verdad? El texto bíblico dice que cuando él se arrepintió, le dijo a Jesús: le voy a dar a los que le he robado 4 veces más de lo que tengo que regresar. Tenía mucho dinero. Ahora bien, noten entonces que este hombre, Zaqueo, estaba en una situación desesperante, ¿verdad? Desesperado, porque la vida que estaba llevando no le producía a él felicidad. Yo no sé si en algún momento usted, en su propia experiencia personal, se ha sentido a veces fuera de lugar, se ha sentido fuera de el ambiente donde realmente debería estar, y se siente, ¿verdad?, quizás solitario, triste, abandonado, etcétera, etcétera. Pues Zaqueo se sentía así. Pero el Evangelio de Jesucristo, noten ustedes que el Evangelio de Jesucristo corre como agua. ¿Corre cómo? Como agua. El Evangelio de Jesucristo comenzó a correr por el vecindario de la ciudad de Jericó. Comenzó a lloviznar el Evangelio de la esperanza. De modo que este hombre Zaqueo, cuando escucha acerca de este personaje que se llama Jesucristo, en él comenzó a surgir algo especial. Comenzó en su corazón a sentir que en esa persona él podría encontrar algo diferente a lo que él había logrado ya: riqueza en abundancia. De modo que cuando él escucha que Jesús va a pasar por la ciudad de Jericó, él entonces se pone contento. ¿Y qué es lo que hace este hombre? ¿Se acuerdan? En primer lugar, ¿cómo era él? Chaparrito, enano. De modo que cuando Jesús iba a pasar por la ciudad, si él se queda con la demás gente, posiblemente no lo iba a ver a Jesús, porque él era enano. Pero Zaqueo dijo: yo lo voy a ver. Yo necesito ver a Jesucristo, porque he entendido que en Cristo Jesús hay esperanza. De modo que en este hombre Zaqueo pudo producirse en su corazón esperanza. Estaba él totalmente desesperanzado. A pesar que había logrado todos los éxitos que humanamente puede lograrse, él se sentía solito. Él se sentía solo allá, abandonado, porque todo mundo lo odiaba.
Y cuando una persona es odiada, no es bienvenido, ¿verdad? Oye, cuando usted odia a alguna persona, ya viene esa persona. Y se va por otro lado, ¿no? Y le esquiva, le da la vueltecita para que no llegue con usted. Y usted no va a llegar tampoco con esa persona que usted no quiere hacer. Aunque esa no debería ser la actitud del cristiano. La actitud del cristiano debe ser de que nosotros aceptemos a todas las personas tales como son y ayudarles a ser transformados por la gracia de Cristo Jesús. Eso es lo que debe ser cada cristiano. Entonces Zaqueo, cuando encuentra que le llega la oportunidad de que su corazón pudiese ser satisfecho por una persona que puede lograr traer felicidad al corazón, entonces él se subió al sicomoro. Y cuando él se sube al sicomoro, Jesús entonces va pasando por la ciudad de Jericó. Y Jesús conoce el corazón del ser humano. Ustedes sabían eso, ¿verdad? Jesús conoce el corazón del ser humano. Noten lo que dice el Evangelio de San Juan capítulo 2 y el último verso de ese capítulo. San Juan capítulo 2 dice así la Escritura. Vamos a leer ese texto bíblico. Esto es muy importante que nosotros lo analicemos en esta oportunidad. San Juan capítulo 2 y el versículo 25. San Juan capítulo 2 versículo 25. Noten cómo dice la Biblia. La Biblia dice: y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Qué es lo que Jesús sabe lo que hay en el hombre? Jesús sabe todo lo que hay en tu corazón. A Jesús no le necesitas decir lo que está pasando dentro de tu corazón. Jesús sabía lo que estaba aconteciendo en el corazón de Zaqueo. Jesús entendía lo que estaba pasando con este enano. Y por eso entonces Jesús en su ministerio decide cruzar la ciudad de Jericó. Y cuando él va pasando por la ciudad de Jericó, exactamente pasa debajo de ese árbol sicomoro para poderse encontrar con Zaqueo. Y entonces inmediatamente Jesús levanta su vista hacia arriba a la rama de ese árbol y le dice: Zaqueo, date prisa y bájate porque yo voy a entrar a tu casa hoy. Yo me imagino que Zaqueo, amados hermanos, no se bajó por el árbol. Yo me imagino que Zaqueo pegó un brinco desde la rama y cayó de pie delante de Jesús, de gozo, de alegría. Y le dice: Jesús, tú vas a entrar a mi casa. Nadie quiere venir a mi casa. A cada persona que yo invito a mi casa no quieren venir porque me desprecian. Y tú estás diciendo que vas a entrar a mi casa. Oh, pues vamos a hacer fiesta. Llamó a toda la familia, llamó a los hijos, llamó a su esposa. Y aquellos que más o menos apreciaban a Zaqueo, o por lo menos por curiosidad, fueron y entraron a la casa de este hombre Zaqueo. Y él está feliz ahora. ¿Por qué Zaqueo está feliz? Porque Zaqueo se está dando cuenta que la necesidad de su corazón está siendo satisfecho. ¿La necesidad de qué cosa? De su corazón. El vacío que estaba ahí en el corazón de Zaqueo, ese vacío que nada lo podía llenar, nada de lo que él había adquirido a través de lo que él hacía como publicano, toda esa riqueza que él había acumulado, no había llenado el corazón de Zaqueo. Por lo tanto, él se sentía mal, él se sentía desesperado, él se sentía fuera de lugar, él no se sentía como el judío, miembro del pueblo de Dios. Pero cuando Jesús le dice: Zaqueo, voy a entrar a tu casa, en Zaqueo se levanta un espíritu diferente. En Zaqueo amanece en su corazón algo especial. Ahora Zaqueo se olvida de sí mismo y Jesús entra no en una casa hecha de piedra o madera, sino que Jesús entra en el corazón de Zaqueo. Por eso Jesús dice, miren, Lucas capítulo 19, la Biblia dice así:
Oiga, qué precioso. Lucas capítulo 19. Ahí está la experiencia de este hombre Zaqueo. De Lucas 19, del 1 al 10. Noten que Jesús entró a la casa de Zaqueo. Y la Biblia entonces registra que cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, muchos o todos los que estaban ahí alrededor del árbol sicomoro murmuraron. Murmurar. ¿Qué es murmurar? ¿Verdad? Hablaron mal. A mal de los dos, de Zaqueo y de Jesús. Oiga, diciendo, ha entrado a posar con un hombre pecador. ¿Y tenían razón? Claro que tenían razón. ¿Quién no es pecador en este mundo? Todos somos pecadores en esta tierra. Su servidor es un pecador. Usted es pecador. Zaqueo era pecador. Y todos los que estaban ahí alrededor de Zaqueo eran pecadores. El único que no tenía pecado era la persona de Jesús. Y entonces ellos tenían razón en decir, óigame, ha entrado a posar con un hombre que es pecador. ¿Y ellos dónde quedaban? Pues estaban en el mismo bote, eran pecadores también. La única diferencia es de que esa multitud que murmuró y que dijo que entró a la casa de un pecador, es que ellos no reconocían que eran pecadores. Cuando el ser humano no reconoce que es pecador, entonces el poder de Dios no puede manifestarse en esa persona. Cuando el ser humano no reconoce que hay pecado en su vida, Cristo Jesús, la esperanza de salvación, no puede hacer nada en el ser humano. No puede hacer nada en tu vida, no puede hacer nada en cualquier individuo cuando no reconoces que eres pecador. Pero cuando tú reconoces que eres pecador, Jesús te va a decir, date prisa porque hoy voy a entrar a tu casa. ¿Captamos la idea? Entonces Jesús entró a la casa de este hombre llamado Zaqueo. Entonces mire lo que dice el versículo número 8. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esta declaración de Zaqueo nos muestra que él encontró en Cristo Jesús la esperanza de vida. ¿Qué encontró? La esperanza de vida. Él estaba caminando sin esperanza y sin Dios. Pero el hombre Zaqueo reconoció su pecaminosidad. Y al reconocer su pecaminosidad, pudo permitir de que el milagro de la vida entrara a su casa. ¿Qué entró a su casa? El milagro de la vida. Jesús dice que Él es la vida. Yo soy la vida, dice Jesús. Y cuando Cristo entra en la casa de un ser humano, que es su corazón, entonces el Señor Jesús produce vida y vida en abundancia. Entonces Zaqueo, que se sentía insatisfecho, Zaqueo que se sentía mal consigo mismo, porque él no se sentía en paz por lo que él estaba haciendo. A veces nosotros no nos sentimos tampoco en paz por lo que hacemos. Pero cuando Cristo Jesús viene al corazón del individuo y entra en el corazón, entonces hay paz y armonía con el cielo. De modo que Zaqueo permitió entonces que Cristo Jesús entrara a su casa. Y el Señor Jesús le dice, versículo 9, hoy ha venido la salvación a tu casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén, gloria a Dios. El Señor vino a salvar lo que se había, ¿qué?
perdido. Oh, mis hermanos, Zaqueo es una demostración de lo que hace el Señor Jesucristo, el hombre de la esperanza. Zaqueo estaba totalmente perdido en el pecado. Zaqueo no tenía esperanza de salvación. En primer lugar, porque él estaba ubicado en el lugar incorrecto, hacía las cosas incorrectamente, y eso lo separaba de Dios, eso lo alejaba de Dios. Y en segundo lugar, la gente, la misma sociedad, la misma comunidad lo detestaba, lo odiaba, lo aislaba, lo hacía que estuviese retirado de ellos, porque no lo toleraban por la manera como él se estaba comportando. Pero, amados hermanos, el Dios del cielo es tan misericordioso que cuando detectó que en el corazón de Zaqueo había esa necesidad de ser llenado con la presencia de Cristo Jesús, entonces Jesús decide pasar por Jericó. ¿No es maravilloso el Señor Jesús? Que el Señor Jesús siempre va a pasar por el lugar donde nosotros estamos con la necesidad de su presencia. Siempre lo va a hacer, porque Él nos ama y nos busca para darnos esperanza. Esa es la maravilla del Dios del cielo. Jesucristo, la esperanza de vida. Amados hermanos, necesitamos entonces nosotros reconocer constantemente, todos los días, reconocer de que yo necesito a Cristo Jesús en mi vida. Reconocer de que sin Él no tengo esperanza. No tengo esperanza de salir de este mundo pecaminoso. Pero con Cristo Jesús hay esperanza para entrar al nuevo mundo que Él tiene preparado para nosotros. La tierra va a ser removida de su lugar. Así dice la Biblia. La tierra va a ser removida de su lugar. Cuando Cristo Jesús venga a esta tierra para destruir el pecado, todo lo que está en este planeta Tierra va a ser derretido con fuego y azufre. Pero los hijos de Dios seremos rescatados por el poder de su palabra y heredaremos una mansión nueva. Riquezas de Cristo Jesús, porque Él es maravilloso y bueno para con nosotros. Eso es lo que Dios hace. De modo que Zaqueo es una ilustración maravillosa de lo que está aconteciendo en el corazón del ser humano. El ser humano se esfuerza y trabaja arduamente toda su vida. Toda su vida está trabajando y trabajando y trabajando. Y entonces el rey Salomón tuvo que escribir: todo es vanidad. Todo lo que hacemos en esta tierra es vanidad. Vanidad de vanidades. Solamente lo único bueno que hay en esta tierra es la persona de Cristo Jesús. Amén. Eso es lo único maravilloso. Y es ahí por lo cual nosotros tenemos que enamorarnos de Jesús, para que Él pueda entonces transformar este corazón a la semejanza de Él. Para que Él entonces pueda darnos vida y vida en abundancia, porque Él es la vida. Y cuando entonces Zaqueo está ahí con Jesús, ya ahora no anda, ¿verdad?, afligido, no anda triste, no anda desesperado. Ahora él sale de su casa feliz, contento, porque el Señor Jesucristo le ha dicho: Él es un hijo de Abraham. Él tiene el privilegio de recibir en su vida la semilla de la promesa, Cristo Jesús. Cristo Jesús era la promesa de traer solución al problema del humano. Cristo Jesús entonces, cuando llega a la vida de este hombre, le transforma, le cambia todo lo que él era ahora en una nueva persona para la gloria de Dios. ¿No es maravilloso? Por eso tenemos esperanza en Cristo Jesús. Ese es uno de los personajes. Ahora, notamos que Nicodemo es otro personaje interesante. Nicodemo está en el otro lado, porque Nicodemo no es publicano.
Nicodemo es un príncipe de la nación judaica. Nicodemo es un hombre que pertenece a la élite de los fariseos, o sea, una clase especial. Y Nicodemo también es maestro de la nación para darle a conocer al pueblo la ley de Jehová. Sin embargo, aunque Nicodemo es una persona muy respetada, muy honorada, aparentemente un hombre muy religioso delante del pueblo, pero la realidad es que Nicodemo, de acuerdo a lo que registra el Evangelio de San Juan capítulo 3, es de que Nicodemo aparentemente estaba bien delante de los hombres, pero en el interior de su corazón había un vacío grande, vacío que no estaba lleno con la presencia de Dios. Por lo tanto, Nicodemo se sentía mal, él se sentía que algo le faltaba. De modo que Nicodemo, cuando de repente escucha por ahí que anda un rabí nuevo que se llama Jesucristo, y que ese Jesucristo le está dando gozo, paz, alegría a la gente, a Nicodemo le interesó. Se produjo en su corazón una esperanza de sanidad de la tristeza que estaba interiormente en su corazón, ahí en su soledad. Así que Nicodemo entonces anhela verse con Cristo Jesús. Ahora acuérdense que el texto bíblico dijo que Jesús sabe lo que está en el corazón del hombre. Así que Jesucristo sabía lo que en Nicodemo había. En Nicodemo había una necesidad de que Dios fuese real en su corazón. ¿Qué cosa? Que Dios fuese real en su corazón. Porque si Nicodemo era príncipe, ¡wow! ¡Qué privilegio!, ¿no? Que usted sea el príncipe del pueblo de Dios. Se supone que un príncipe entonces está de una manera especial delante de Dios. Y además ser parte del grupo que en ese momento era considerado uno de los mejores grupos de la nación, los fariseos. No cualquier persona era fariseo. Para ser fariseo tenía que tener mucha influencia, a veces tenía que tener hasta dinero y tenía que ser una persona recomendada por varias familias y ser parte entonces de la élite de los fariseos. Y Nicodemo lo era, había logrado eso. Maestro, enseñaba, y como tenía esas posiciones estaba también bueno en finanzas. No necesitaba vivir en la área pobre, vivía en la área más rica de Jerusalén, pero reconoció que su corazón estaba vacío. Eso es lo hermoso de estos dos personajes. Uno que se le denomina pecador, el otro que es un hombre respetado y honorado, pero también reconoce que su vida está carcomida de pecado y que reconoce que en Cristo Jesús él puede encontrar la solución de su problema. De modo que en su corazón se despierta la esperanza. Hay esperanza para Nicodemo. El problema de Nicodemo es de que como él era de los fariseos, ¿y qué dice la Biblia acerca de los fariseos? Vamos, ¿qué dice la Biblia de los fariseos? Ellos odiaban. ¿A quién odiaban los fariseos? A Cristo Jesús. La mayoría, por no decir todos, pero la gran mayoría de los fariseos, especialmente los que estaban al mando de la élite de los fariseos, odiaban a Cristo Jesús. Lo querían matar, lo querían desaparecer del mapa, porque Cristo Jesús les estaba quitando la chamba. ¿Ustedes notaron eso? Jesús viene como ahora como un rabí, porque la mayoría, todos los fariseos eran maestros, rabís. Entonces Jesús viene y les está quitando el trabajo, porque ahora toda la multitud va detrás de Jesús y ellos se quedan, oye, pero ya no me escuchan a mí,
Hay que linchar a Jesús, hay que desaparecerlo porque nos está quitando el respeto, el que seamos honorados, el que estemos puestos en alto delante del pueblo. Así que lo odiaban. Y Nicodemo reconoció que Cristo Jesús era alguien muy especial. Y al reconocer que Jesús era alguien muy especial, entonces él optó por quererse encontrar con Jesucristo. Pero la Biblia nos dice que Nicodemo no se atrevía a ir con Jesús porque tenía miedo. ¿Verdad que eso es lo que dice? Sí. Nicodemo tenía miedo. Y la gente hoy en día tiene miedo de ir con Jesús porque en su mente tiene un preconcepto de qué dirán mi familia, qué dirán mis amigos, o qué dirán aquellos que se asocian más conmigo. Me van a abandonar, me van a correr, me van a dejar. Ese es el preconcepto que está grabado en el cerebro de cada persona del siglo XXI. Y por eso no quieren ir con Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús, cuando se encuentre con esa persona, hará algo maravilloso. Y es de que su vida no va a quedar igual como se encontró con Cristo Jesús. ¿No va a quedar cómo? Igual. Cuando un ser humano se encuentra con Cristo Jesús, esa persona no puede continuar en el mismo lugar que se encontraba cuando tuvo el encuentro con Jesús. Es decir, que esa persona va a ser levantada de un peldaño al siguiente peldaño, y luego al siguiente peldaño, y luego al cuarto peldaño, hasta que llegue a la estatura y la medida de Cristo Jesús. De modo que, amados hermanos queridos que están aquí presentes de lo de internet, si tu vida no está siendo cambiada constantemente, si tú no estás creciendo espiritualmente, si tú sigues estancado en el mismo lugar donde Cristo Jesús te encontró, entonces tienes que analizarte, porque Cristo Jesús no quiere que continúes ahí. Cristo Jesús quiere que subas un peldaño más. Eso es lo que se le llama en la Biblia santificación. Y la santificación es un progreso en tu diario vivir. Cada día tú debes de ir creciendo en la vida espiritual. Cada día el Señor te va a indicar dónde es que tú tienes que crecer un poco más y más. No para abajo, ¿no? Porque a veces el cristiano, en vez de subir, desciende, ¿verdad? Pero el cristiano no debe descender. Ya Jesús lo encontró en el abismo. Estábamos hundidos en el hoyo. Y por estar hundidos en el hoyo, Cristo Jesús vino y te sacó del hoyo cenagoso y te colocó sobre la roca eterna que es Cristo Jesús. Entonces, de ahí no debemos de bajarnos, de la roca eterna. Eso es lo que David nos ilustra. ¿Ustedes se acuerdan del Salmo de David? ¿Quién se acuerda de ese Salmo? ¿A dónde está? No se acuerdan. Creo que el Salmo 42. Vamos a ver. Salmos 40, verso 1, 2 y 3. Miren lo que David dice. Salmos 40, verso 1, 2 y 3. David está en una situación exagerada. Y David le dice a cada uno de nosotros para que podamos ver su testimonio. Dice ahí David: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Qué es lo que hace Dios para con nosotros? Inclina
y oye nuestro clamor. Dios siempre está atento a la necesidad del ser humano. ¿Cuánto tiempo está atento Dios? Siempre. Entonces David oró a Dios, clamó a Dios, y Dios entonces inclinó su oído y oyó su clamor. Y noten el versículo 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Cómo estaba David? Desesperado. Amados hermanos, si hay algo que el ser humano siempre va a estar en algún momento de su experiencia en la vida, es desesperado. Todos hemos caído en esa situación. Nadie puede decir aquí que nunca ha estado desesperado. Usted ha estado desesperado en algún momento. Por ejemplo, cuando no encuentra trabajo, ¿no? Se espera uno y dice, ya viene la renta y no he conseguido empleo. Usted empieza a desesperarse. Y entonces cae de rodillas al Dios del cielo. Y dice aquí, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Dónde estaba David? En el lodo y cenagoso. ¿Qué quiere decir eso? Lo que entienden, no saben. Sucio.